18 de junio de 2023, a las 9:45 de la mañana, hora del Atlántico, un sumergible llamado Titán perdió contacto con su barco nodriza, el Polar Prince, en algún punto del Atlántico Norte, a aproximadamente 3.800 metros de profundidad, sobre los restos del Titanic. A bordo había 5 personas. Stockton Rush, de 61 años, CEO y fundador de OceanGate, la empresa que construyó y operaba el sumergible. Hamish Harding, de 58 años, magnate de la aviación británico, aventurero con varios récords mundiales en su haber. Shahzada Dawood, de 48 años, empresario pakistaní-británico de una de las familias más ricas de Pakistán. Suleiman Dawood, de 19 años, hijo de Shahzada, que había acompañado a su padre en lo que debería haber sido la aventura de sus vidas. Y Paul Henry Nargeolet, de 77 años, explorador francés apodado Mr. Titanic por ser uno de los seres humanos que más veces había descendido a los restos del barco hundido. Durante 4 días, el mundo entero contuvo la respiración. Durante 4 días, equipos de rescate de Estados Unidos, Canadá, Francia y Reino Unido rastrearon millones de kilómetros cuadrados de océano buscando una señal, una baliza, cualquier cosa que indicara que el Titán y las 5 personas a bordo todavía estaban allí, todavía podían ser rescatadas. El 22 de junio de 2023, la Guardia Costera de los Estados Unidos confirmó lo que los físicos y los ingenieros ya sabían desde el primer día: el Titán había implosionado. Los 5 pasajeros habían muerto en una fracción de segundo, a 3.800 metros de profundidad, aplastados por una presión de 425 veces la presión atmosférica al nivel del mar, en el mismo océano que 91 años antes se había tragado al barco que iban a visitar. Pero esta no es simplemente la historia de una tragedia en el fondo del océano. Es la historia de las advertencias que nadie escuchó. De los ingenieros que renunciaron antes de que el sumergible zarpara porque no podían avalar su seguridad. De las cartas que fueron enviadas y no respondidas. De un hombre que redefinió el concepto de riesgo calculado de maneras que terminaron matando a 4 personas que confiaron en él. Y de un sistema de regulación que, en el dominio específico de los sumergibles de aguas profundas, era tan rudimentario que lo que OceanGate hacía era, técnicamente, legal. Esta es esa historia. Y antes de continuar, si este tipo de historias te importa, las que buscan lo que realmente ocurrió debajo de los titulares, suscríbete al canal ahora mismo. Porque lo que viene a continuación es considerablemente más oscuro y más revelador de lo que los 4 días de cobertura mediática en vivo tuvieron tiempo de contar. Para entender el Titán hay que entender primero a Stockton Rush. No la versión que sus materiales de marketing construyeron, el visionario, el innovador, el hombre que quería democratizar la exploración del océano profundo, sino el ser humano real, con sus convicciones genuinas y sus puntos ciegos devastadores, que construyó el sumergible que mató a 5 personas. Stockton Rush nació en 1962 en San Francisco, en el seno de una familia de considerable fortuna generacional. Era descendiente, por línea materna, de 2 firmantes de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, Richard Stockton y Benjamin Rush, y cargaba esa herencia con una conciencia que las personas que lo conocieron describieron como parte constitutiva de su identidad. Era un hombre que sentía que venía de algo grande y que tenía la obligación de estar a la altura de esa procedencia. Estudió ingeniería aeroespacial en Princeton y obtuvo su certificación como piloto comercial de jets con un entusiasmo que sus compañeros de ese periodo describieron como algo más que pasatiempo. Voló jets comerciales para una aerolínea regional en los años que siguieron a su graduación, pero el mundo corporativo de la aviación comercial no era lo que Rush buscaba. Quería algo más parecido a la exploración que a la operación. Algo donde los límites de lo conocido todavía pudieran ser empujados. La exploración submarina llegó a él como idea a través de una combinación de fascinación por el océano profundo y una evaluación específica del mercado. En los años 2000, el turismo en aguas profundas era un nicho prácticamente inexistente. Había demanda, la popularidad duradera del Titanic, magnificada por la película de James Cameron de 1997, había creado un imaginario global del naufragio que millones de personas querían experimentar de cerca, y no había oferta. Los sumergibles de investigación científica existían, pero no estaban diseñados para llevar turistas, no estaban disponibles para uso comercial, y costaban decenas de millones de dólares que nadie estaba dispuesto a gastar para un mercado incierto. Rush vio en esa brecha una oportunidad.
Fundó OceanGate en 2009 con una visión que sus materiales corporativos articulaban con la retórica del Silicon Valley: democratizar la exploración del océano profundo, hacer accesible lo que hasta entonces solo había estado disponible para los científicos y los militares, llevar a los seres humanos ordinarios, extraordinariamente adinerados, pero ordinarios, a lugares donde ningún ser humano ordinario había estado antes. Esta visión era genuina. Las personas que trabajaron con Russ en los primeros años de OceanGate describen a un hombre que creía profundamente en lo que estaba construyendo, que no dormía bien cuando los proyectos se atascaban, que tenía la clase de intensidad que distingue a los emprendedores que realmente quieren cambiar algo del tipo que simplemente quiere hacer dinero. Pero esa visión genuina coexistía con algo más problemático. Dale like a este video ahora mismo, porque la historia de las decisiones de diseño del Titán, las que los ingenieros cuestionaron y que Russ ignoró, es donde esta historia se vuelve verdaderamente perturbadora. El Titán fue construido entre 2016 y 2018. Era, en términos técnicos, un objeto notable: 4 metros de diámetro, 6 metros y medio de longitud, con capacidad para 5 personas, capaz de descender a profundidades de 4.000 metros. Su casco estaba construido con una combinación de fibra de carbono y titanio, una elección de materiales que marcaría el centro del debate técnico sobre sus fallas estructurales. En los submarinos y sumergibles diseñados para aguas profundas, el material de elección para los cascos presurizados es, consistentemente, el titanio o el acero de alta resistencia. Esto no es una preferencia estética ni una tradición arbitraria. Es el resultado de décadas de ingeniería naval de aguas profundas que ha establecido, mediante pruebas exhaustivas y análisis de fallas documentados, que los materiales metálicos soportan la presión cíclica que el descenso y el ascenso repetidos generan de manera considerablemente más confiable que los materiales compuestos como la fibra de carbono. La fibra de carbono es extraordinariamente resistente en términos de resistencia estática. Si aplicas presión una vez, de manera uniforme, puede soportar enormes cargas. Pero la presión cíclica, la contracción y expansión que ocurre cada vez que un sumergible desciende y asciende, genera microfracturas en los materiales compuestos de una manera que es mucho más difícil de detectar y de predecir que el deterioro de los materiales metálicos. Ingenieros navales de varias instituciones, incluyendo la Marina de los Estados Unidos, señalaron esta preocupación específica en conversaciones y comunicaciones con OceanGate desde antes de que el sumergible estuviera completamente construido. La preocupación no era teórica. Estaba basada en décadas de datos de ingeniería sobre el comportamiento de materiales compuestos bajo presión cíclica en entornos de alta presión. Stockton Russ escuchó estas preocupaciones y las rechazó. Su argumento, articulado en correos electrónicos que posteriormente fueron publicados, en entrevistas que dio a lo largo de los años, en presentaciones ante inversores y socios, era esencialmente este: la industria submarina estaba atrapada en tradiciones que limitaban la innovación. Que el uso exclusivo de titanio y acero era una convención, no una necesidad física. Que la fibra de carbono, correctamente diseñada y correctamente testeada, podía funcionar para este propósito. Y que los que cuestionaban esas elecciones eran, en su terminología, demasiado cautos para impulsar el progreso. En una entrevista que Russ dio en 2021 y que circuló ampliamente después de la implosión del Titán, dijo algo que en su momento sonó como la filosofía de un innovador y en retrospectiva sonó como algo completamente diferente. Dijo que había roto todas las reglas que podía romper. Que en su opinión, la seguridad era simplemente un desperdicio de dinero puro. Que las personas muertas de miedo eran las menos innovadoras. Las personas que murieron en el Titán el 18 de junio de 2023 no eran personas muertas de miedo. Eran personas que confiaron en que el hombre que les vendió la experiencia había evaluado correctamente la diferencia entre riesgo calculado e imprudencia letal. La historia de las personas que advirtieron sobre el Titán antes de que implosionara es, en algunos sentidos, la parte más perturbadora de todo el caso. Porque las advertencias existieron. Fueron específicas. Fueron documentadas. Y fueron sistemáticamente ignoradas, descartadas o silenciadas. David Lochwich era el director de operaciones marinas de OceanGate. Era un experimentado submarinista escocés con décadas de experiencia en operaciones de aguas profundas, el tipo de profesional cuyo criterio sobre seguridad submarina debería haber sido, en cualquier organización con un enfoque serio en la seguridad, prácticamente determinante. En enero de 2018, Lochwich produjo un informe de inspección del Titán que identificaba problemas de seguridad graves con el diseño del casco de fibra de carbono.
El informe señalaba que las inspecciones del casco no podían detectar adecuadamente los defectos internos que la presión cíclica podría generar. Recomendaba una inspección no destructiva completa del casco antes de cualquier inmersión tripulada a profundidades de operación. OceanGate no tomó las medidas recomendadas. En cambio, según los documentos del proceso judicial que siguió, Roos y la dirección de OceanGate consideraron que el informe de Lotrich era una interferencia en sus operaciones. Lotrich fue despedido en febrero de 2018. OceanGate lo demandó alegando que había filtrado información confidencial. Lotrich contrademandó alegando despido injustificado por haber señalado problemas de seguridad. El caso se resolvió fuera de los tribunales. Los términos no fueron públicos. Pero los documentos del proceso, que sí fueron públicos, establecieron con claridad que en 2018, el principal experto en seguridad operacional de OceanGate había señalado problemas graves con el casco del Titán y que había sido despedido antes de que esos problemas fueran resueltos. Comparte este video ahora mismo, porque la historia de las advertencias que OceanGate ignoró va mucho más allá de David Lockridge, y lo que viene a continuación es aún más revelador. En 2018, la Marine Technology Society, una organización profesional que representa a ingenieros, científicos y profesionales de la industria marítima en todo el mundo, envió a Stockton Rush una carta firmada por más de 30 expertos en el campo. La carta expresaba preocupaciones específicas sobre el enfoque de OceanGate hacia la certificación de seguridad del Titán. Señalaba que la empresa había anunciado públicamente su intención de operar el sumergible sin someterlo a la certificación de ninguna agencia clasificadora independiente, las organizaciones como DNV, Lloyd's Register o Bureau Veritas que evalúan la seguridad de los vehículos marinos y submarinos según estándares establecidos. El argumento de Roos contra la certificación era, en su lógica interna, consistente con su filosofía general, que las agencias clasificadoras eran demasiado lentas, demasiado conservadoras, demasiado atrapadas en las tradiciones de la industria para poder evaluar apropiadamente vehículos innovadores. Que someter el Titán a su proceso de certificación habría ralentizado el desarrollo de manera inaceptable. Lo que esta posición ignoraba, deliberadamente, según los críticos, por una evaluación genuinamente errónea del riesgo, según quienes prefieren una interpretación más caritativa, es la función que la certificación independiente cumple que va más allá de la burocracia. Las agencias clasificadoras no son simplemente cuerpos regulatorios que imponen reglas arbitrarias. Son el mecanismo por el cual el conocimiento acumulado de décadas de ingeniería naval, de análisis de fallas, de estudios de materiales bajo presión, es sistemáticamente aplicado a vehículos nuevos para identificar los problemas que los diseñadores, demasiado cercanos a su propio trabajo y demasiado invertidos en su éxito, no siempre pueden ver. La carta de la Marine Technology Society advertía que esta aproximación ponía en riesgo la seguridad de los pasajeros y podía resultar en pérdida de vidas. Roos respondió a la carta. En su respuesta, argumentó que la innovación requería salirse de los marcos establecidos y que estaba seguro de la seguridad del Titán basándose en sus propias evaluaciones. 5 años después, las personas que él había llevado al fondo del Atlántico murieron a causa, entre otras cosas, de exactamente el tipo de falla en el casco de fibra de carbono que los expertos que firmaron esa carta habían advertido que era posible. El Titán había completado varias inmersiones antes de la fatal de junio de 2023. Había descendido hasta los restos del Titanic en múltiples ocasiones. Cada uno de esos descensos representaba un ciclo de presión sobre el casco de fibra de carbono, la contracción durante el descenso, la expansión durante el ascenso, que los ingenieros que habían advertido sobre este diseño señalaban como el mecanismo por el cual las microfracturas se acumulan hasta que el material falla catastróficamente. Lo que los investigadores que examinaron los datos disponibles después de la implosión señalaron es que el Titán había estado acumulando daño estructural durante cada inmersión anterior. Que las señales acústicas que el sistema de monitoreo del sumergible registraba durante los descensos, sonidos de craqueo que los operadores habían notado en inmersiones previas, eran consistentes con la progresión del daño que los físicos de materiales compuestos habrían predicho. Hay testimonios de pasajeros de inmersiones anteriores que describieron haber escuchado ruidos inusuales durante sus descensos. Ruidos que en el contexto de confianza que OceanGate había construido fueron interpretados, o al menos presentados, como normales. Como la contracción del casco bajo la presión. Como el sonido del océano profundo. Eran, muy probablemente, el sonido de la fibra de carbono agrietándose. El Titán que descendió el 18 de junio de 2023 no era el mismo Titán que había bajado por primera vez.
Era un objeto que había acumulado inmersión tras inmersión de daño estructural progresivo, sin que ningún proceso de inspección certificado pudiera detectar y cuantificar ese daño, sin que existiera un protocolo establecido para determinar en qué punto el daño acumulado hacía que el próximo descenso fuera inaceptablemente peligroso. Suscríbete al canal ahora mismo porque los 4 días de búsqueda que siguieron a la desaparición del Titán y lo que encontraron en el fondo del Atlántico es la parte de esta historia que todavía no ha sido contada con toda la honestidad que merece. A las 9:45 de la mañana del 18 de junio, el Titán perdió comunicación con el Port-au-Prince. Esta pérdida de comunicación no fue inmediatamente alarmante para el equipo en superficie, porque las comunicaciones entre el Titán y su barco nodriza no eran continuas, funcionaban a través de mensajes de texto enviados por un sistema acústico con una frecuencia de aproximadamente cada 15 minutos. Cuando pasó 1 hora sin comunicación, el protocolo de respuesta de emergencia fue activado. Cuando pasaron 2 horas, el Centro de Rescate Marítimo de Boston de la Guardia Costera de los Estados Unidos fue notificado. Lo que siguió durante los próximos 4 días fue uno de los operativos de búsqueda y rescate más complejos y más caros en la historia de las operaciones marítimas. La zona de búsqueda era enorme, los océanos no son superficies donde los objetos perdidos permanecen en el lugar donde desaparecen, y la variedad de escenarios posibles para lo que podría haber ocurrido con el Titán, desde fallas mecánicas que lo hubieran atrapado en el fondo hasta pérdida de propulsión en la superficie, hacía que la zona que debía ser cubierta fuera de millones de kilómetros cuadrados. Se desplegaron barcos de la Guardia Costera de Estados Unidos y Canadá. Aviones de reconocimiento sobrevolaron la zona durante horas. El barco de investigación francés Atalante y su sumergible Victor 6000 fueron enviados al lugar. La Marina de los Estados Unidos comenzó a analizar datos de sus sistemas de monitoreo acústico en el Atlántico Norte, sistemas diseñados originalmente para detectar submarinos militares. Y fue en esos datos de monitoreo acústico donde los investigadores de la Marina encontraron algo. En las horas que siguieron a la pérdida de comunicación del 18 de junio, los sistemas acústicos de la Marina de los Estados Unidos habían registrado una señal consistente con una implosión en las coordenadas generales donde el Titán debería haber estado durante su descenso. Esta información fue comunicada a la Guardia Costera. Los detalles exactos de cuándo exactamente llegó esta información, quién la recibió, y cómo influyó en la naturaleza y el foco de las operaciones de búsqueda son parte de los aspectos del caso que las investigaciones posteriores han examinado con detalle. Lo que se sabe es que durante los 4 días de búsqueda, los 4 días durante los cuales el mundo entero siguió la historia con una intensidad que los medios de comunicación de todo el planeta amplificaron continuamente, había dentro de los organismos militares de los Estados Unidos evidencia de que el Titán muy probablemente ya no existía como objeto intacto. Y sin embargo, la búsqueda continuó públicamente como si el rescate fuera posible. Porque desde una perspectiva de gestión de la crisis, era la única posición sostenible en ausencia de confirmación absoluta. Porque los datos acústicos, aunque consistentes con una implosión, no eran en sí mismos prueba definitiva. Porque no buscar, no hacer todo lo humanamente posible en presencia de cualquier incertidumbre, era humanamente imposible tanto para los rescatistas como para las familias de los 5 hombres a bordo. Pero también porque los 4 días de búsqueda intensiva, amplificada por una cobertura mediática de proporciones globales, crearon una narrativa de suspenso y de esperanza que era, en parte, una construcción. Que el suspenso era real pero la esperanza, desde las primeras horas, era considerablemente más delgada de lo que la cobertura sugería. Deja un comentario ahora mismo contando dónde estabas cuando escuchaste la noticia de la desaparición del Titán y cómo viviste esos 4 días. Porque la experiencia colectiva de ese momento fue uno de los fenómenos mediáticos más extraordinarios de los últimos años. El 22 de junio de 2023, a las 11:33, la Guardia Costera de los Estados Unidos convocó una conferencia de prensa en Boston. El contraalmirante John Mauger comunicó que los equipos de búsqueda habían encontrado, a aproximadamente 400 metros de la proa del Titanic, restos del Titán consistentes con una implosión catastrófica del vehículo. Las 5 personas a bordo habían muerto. La implosión, según los expertos que analizaron los datos disponibles, habría ocurrido en una fracción de segundo. La presión diferencial entre el interior del Titán y el exterior, 425 atmósferas de diferencia, habría aplastado el vehículo y a todos los que estaban dentro con una velocidad que habría sido imperceptible para los ocupantes. No hubo sufrimiento en el sentido convencional. No hubo tiempo para que el cerebro procesara lo que estaba ocurriendo. Este detalle, que la muerte fue instantánea,
que no hubo los minutos u horas de horror que la búsqueda de 4 días sugería podían estar viviendo, fue presentado por la Guardia Costera como si fuera, de alguna manera, un consuelo. Y en un sentido técnico específico lo era. Pero lo que no era un consuelo, y lo que las familias de los muertos y las personas que analizaron el caso durante los meses siguientes señalaron con insistencia, era que la muerte instantánea no cambiaba el hecho de que 5 personas no tenían que haber muerto. Que habían muerto porque las decisiones que alguien había tomado años antes habían creado las condiciones para que esa implosión fuera posible. Entre los 5 hombres que murieron en el Titán, la historia de Solomon Dawood, el de 19 años, el más joven, el que había ido porque su padre iba, merece ser contada con la atención específica que le corresponde. Suleiman Dawood no era un aventurero en el sentido que los otros 4 pasajeros lo eran. No era un explorador con un historial de expediciones extremas. Era un universitario de 19 años cuyo padre, Shahzada Dawood, era un apasionado del océano y de la exploración, y que había comprado 2 plazas en la expedición al Titanic como una experiencia que quería compartir con su hijo. Hay reportes de personas cercanas a la familia Dawood que indican que Suleiman, en los días previos al viaje, había expresado ambivalencia sobre la expedición. Que no estaba del todo seguro de querer ir. Que el 18 de junio era, irónicamente, la noche en que se transmitía la final de algo que Suleiman quería ver. Y que fue con su padre porque era la clase de hijo que va con su padre aunque tenga dudas, porque la lealtad familiar y el amor a su padre eran más fuertes que sus reservas sobre la aventura. Este detalle, que Solomon Dawood quizás no quería ir, que fue porque su padre iba, que murió a 19 años en las profundidades del Atlántico por una combinación de amor filial y de las decisiones de diseño de un hombre al que no conocía, es la parte de la historia del Titán que más difícilmente se deja reducir a estadística o a análisis técnico. Es un joven de 19 años. Con toda su vida por delante. Que fue con su padre. Paul Henry Nargeolet, Mr. Titanic, merece también su momento en esta historia, porque es quizás el pasajero cuya muerte tiene la dimensión más trágica desde el punto de vista de la experiencia acumulada. Nargeolet había descendido a los restos del Titanic más de 30 veces. Era, en todos los sentidos posibles, el ser humano vivo que más conocía ese lugar específico. Había dedicado décadas de su vida a la exploración del naufragio, a la recuperación de artefactos, al estudio de lo que quedaba del barco que en 1912 se había hundido en esas aguas. Había visto el Titanic con sus propios ojos más veces que prácticamente ningún otro ser humano. Sabía mejor que nadie lo que significaba descender a esa profundidad, lo que la presión hacía a los materiales, lo que el océano profundo requería en términos de rigor y de humildad técnica. Y aún así fue. Con Ocean Gate. En el Titán. Las razones por las que Nargeolet eligió participar en esta expedición, siendo quien era, sabiendo lo que sabía, son algo que solo él podía haber explicado y que ya no puede hacerlo. Lo que los que lo conocían han señalado en los meses posteriores a su muerte es que Nargeolet amaba el Titanic con una intensidad que hacía difícil para él resistir cualquier oportunidad de volver a él. Que era también un hombre de su generación para quien el riesgo en la exploración era algo que se aceptaba, no algo que se eliminaba. Y que quizás, esto es especulación, pero es especulación informada, su confianza en su propia experiencia y en su propio criterio lo hacía menos susceptible a las advertencias técnicas específicas sobre el diseño del Titán que alguien sin su historial habría considerado con más detención. Comparte este video con alguien que siguió los 4 días de búsqueda en 2023, porque lo que los meses de investigación posteriores revelaron sobre las causas de la implosión es lo que convierte esta tragedia de un accidente en algo que tenía una dirección desde mucho antes. La investigación formal sobre la implosión del Titán fue iniciada por múltiples organismos, la Guardia Costera de los Estados Unidos, el Buró de Seguridad en el Transporte de Canadá y las autoridades del Bahamas, bajo cuya bandera operaba el Polar Prince. Los resultados completos de esas investigaciones no habían sido publicados en su totalidad al momento en que este documental fue producido, pero los hallazgos preliminares y la evidencia técnica disponible en los meses siguientes al accidente apuntaban de manera consistente en una dirección. La implosión del Titán fue causada por la falla del casco de fibra de carbono bajo la presión de las aguas profundas. La falla fue consistente con los mecanismos de deterioro cíclico que los ingenieros habían advertido desde el principio, la acumulación de microfracturas que ocurre en los materiales compuestos sometidos a ciclos repetidos de presión, hasta que el material no puede soportar más y falla de manera catastrófica. Los análisis de los restos recuperados del fondo del Atlántico,
que incluían fragmentos del casco, de los anillos de titanio en los extremos del sumergible y de los sistemas internos, fueron consistentes con una implosión desde afuera hacia adentro, el resultado exacto de una falla estructural del casco presurizado bajo presión exterior. No fue un error humano en el sentido de que alguien presionó el botón equivocado o tomó una decisión incorrecta durante la inmersión. Fue el resultado final de un proceso que comenzó en la sala de diseño, continuó en la manufactura, se ignoró en las advertencias de los ingenieros, y se acumuló en cada uno de los descensos anteriores hasta que el 18 de junio de 2023 el casco simplemente no pudo más. La cobertura mediática de los 4 días de búsqueda del Titán generó, en paralelo a la tragedia real, un debate sobre la naturaleza de la atención pública que vale la pena examinar honestamente. Mientras los medios de todo el mundo cubrían en tiempo real la búsqueda del Titán, un barco con aproximadamente 700 migrantes a bordo se hundía en el mar Mediterráneo, a la altura de las costas griegas. Aproximadamente 500 personas murieron. Las coberturas de los dos eventos, el sumergible con 5 personas ricas y el barco con 700 personas pobres, no tuvieron ni aproximadamente la misma intensidad. Esta disparidad fue señalada en redes sociales y en algunos medios con una frecuencia suficiente como para convertirse en parte del debate público sobre la tragedia del Titán. Y es un señalamiento legítimo que merece ser reconocido, no para disminuir la tragedia de las 5 personas que murieron en el Titán, sus muertes son reales y su historia merece ser contada, sino para examinar honestamente los mecanismos por los cuales los medios y la atención pública distribuyen la solidaridad y la cobertura de maneras que reflejan jerarquías de valor que raramente son explicitadas pero que son perfectamente visibles en los hechos. Las 500 personas que murieron en el Mediterráneo esa misma semana no tenían nombres conocidos para los medios occidentales. No tenían perfiles en Instagram. No habían pagado $250,000 por una aventura. Eran personas que buscaban una vida diferente de la que tenían y que encontraron la muerte en un mar que en teoría les era tan cercano como el Atlántico era lejano para los pasajeros del Titán. Esta es la tensión que la historia del Titán deja sin resolver. Y es honesto dejarla sin resolver, porque no tiene resolución fácil. Stockton Russ murió en el Titán el 18 de junio de 2023. Murió con los 4 pasajeros que había llevado a bordo de un sumergible cuya seguridad había comprometido con decisiones que tomó durante años, en contra de advertencias que había recibido y rechazado. Hay personas que señalan este hecho, que Russ murió en el accidente que sus decisiones causaron, como una especie de justicia poética. Hay otras que señalan que murió junto a 4 personas que no tomaron las decisiones que él tomó y que no tenían los conocimientos técnicos para evaluar los riesgos que él minimizó. Que Solomon Dowell, de 19 años, murió por las decisiones de diseño de un hombre al que no conocía, que su padre pagó para que los llevara a un lugar donde murieron porque las decisiones de ese hombre eran fatalmente equivocadas. Esta es la asimetría central en la historia del Titán. Y es la razón por la que la muerte de Russ, aunque fue también una tragedia humana, no puede ser simplemente equiparada a las muertes de quienes murieron junto a él. Suscríbete al canal ahora mismo, porque el debate sobre la regulación de la industria submarina comercial que se abrió después del hundimiento del Titán es donde esta historia tiene sus consecuencias más importantes. Uno de los aspectos más reveladores de toda la historia del Titán es lo que hizo visible sobre el estado de la regulación de los sumergibles de aguas profundas de uso comercial. En términos simples, no había casi ninguna. Los cruceros, los aviones comerciales, los automóviles, las plantas de energía nuclear, todos estos medios de transporte e instalaciones están sujetos a marcos regulatorios extremadamente detallados, con requisitos de certificación obligatorios, inspecciones periódicas, estándares de diseño establecidos, y organismos de supervisión con la autoridad de prohibir las operaciones de vehículos o instalaciones que no cumplen los estándares. Los sumergibles de uso comercial para pasajeros, en 2023, operaban en un vacío regulatorio que OceanGate había identificado, conscientemente, como una ventaja competitiva. La empresa operaba en aguas internacionales donde la jurisdicción regulatoria era difusa. Había estructurado sus operaciones de manera que las personas que subían a bordo no eran técnicamente pasajeros en el sentido legal que activa las protecciones regulatorias aplicables al transporte de pasajeros. Eran investigadores de misión que pagaban por participar en una expedición científica, una distinción que OceanGate usaba deliberadamente para evitar las regulaciones aplicables al transporte comercial de pasajeros. Esta estructura legal,
que era, según los abogados que la analizaron después del accidente, probablemente válida en términos técnicos aunque éticamente cuestionable en términos de su propósito, fue parte de la razón por la que OceanGate podía operar sin certificación independiente sin estar violando ninguna ley específica. El accidente del Titán abrió un debate sobre si este vacío regulatorio debería ser cerrado, sobre qué organismos deberían tener jurisdicción sobre los sumergibles comerciales de aguas profundas, y sobre qué estándares de certificación deberían aplicarse a vehículos que llevan pasajeros a profundidades donde cualquier falla es letal. Ese debate continúa. Sus resultados determinarán si la próxima persona que pague por descender al fondo del océano lo hace en un vehículo cuya seguridad ha sido verificada por alguien con la independencia y la autoridad para decir que no cuando las respuestas que el operador quiere escuchar no son las respuestas correctas. Los restos del Titán descansan hoy en el fondo del Atlántico, a pocos centenares de metros de los restos del Titanic. Hay algo en esta geografía final, el sumergible que fue a visitar al barco hundido terminando hundido junto a él, que tiene la clase de ironía que ningún escritor de ficción se habría atrevido a construir porque habría parecido demasiado calculada. El Titanic se hundió en 1912 porque la confianza en su invulnerabilidad llevó a quienes lo operaban a tomar decisiones que no habrían tomado si hubieran tenido un respeto más apropiado por lo que el océano puede hacer. El Titán implosionó en 2023 porque la confianza en una filosofía de innovación que redefinía el riesgo como obstáculo al progreso llevó a quien lo construyó a tomar decisiones que personas con conocimiento técnico apropiado le dijeron que no debería tomar. 111 años separan los dos naufragios. La distancia entre ellos en el fondo del océano es de unos 400 metros. La distancia entre las decisiones que los hicieron posibles es, en algunos sentidos, prácticamente ninguna. En ambos casos hubo advertencias. En ambos casos hubo personas que sabían que algo podía salir mal y cuyos conocimientos fueron ignorados por personas con más poder y más certeza de sí mismas de la que los hechos justificaban. En ambos casos murieron personas que no habían tomado las decisiones que los mataron. Y en ambos casos, el océano simplemente hizo lo que el océano siempre hace cuando las estructuras que los seres humanos meten en él no son suficientemente fuertes para lo que el océano tiene. Las familias de los 5 hombres que murieron en el Titán presentaron en los meses siguientes al accidente demandas civiles contra OceanGate que están, al momento de la producción de este documental, en distintas etapas de los procesos legales. OceanGate como empresa cesó operaciones inmediatamente después del accidente. Las investigaciones formales continúan. Los resultados completos todavía no han sido publicados en su totalidad. Cuando lo sean, proporcionarán el registro más detallado disponible de exactamente cómo y por qué el Titán implosionó, y quizás la base más sólida para determinar qué cambios regulatorios y de práctica industrial deberían seguir. Lo que esos resultados no podrán hacer, lo que ningún proceso legal ni ningún informe de investigación puede hacer, es devolver a Solomon Dowell sus 19 años. A Paul Henry Nargeolet sus expediciones futuras. A Hamish Harding y a Shahzada Dowell y a Stockton Rush todo lo que todavía les quedaba por vivir. El océano profundo es el entorno más hostil al ser humano que existe en la superficie de la Tierra. Es el lugar donde la presión es suficiente para aplastar instantáneamente cualquier estructura que no haya sido diseñada con el rigor y el respeto que esa presión requiere. No es un lugar para la innovación que sacrifica la certeza por la velocidad. No es un lugar donde se puede experimentar con la seguridad de los materiales mientras personas viven dentro de esos materiales. Es el lugar más honesto que existe. No perdona las decisiones equivocadas. No ofrece segunda oportunidad. No hace concesiones con las personas que decidieron que las reglas de la física eran obstáculos al progreso. El Titán lo aprendió a 3.800 metros de profundidad, en una fracción de segundo, el 18 de junio de 2023. Y 5 familias llevan ese aprendizaje con ellas todos los días desde entonces. Deja tu comentario abajo. Comparte este video. Suscríbete al canal si quieres seguir recibiendo historias que se niegan a quedarse en la superficie. Porque hay cosas que solo se entienden cuando bajas lo suficientemente profundo. Y la historia del Titán es una de ellas.